Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en esta ocasión en un nuevo capítulo del Podcast Radical, un espacio donde nos sentaremos a discutir temas concernientes a las comunidades cristianas actualmente. En concreto, en este caso, el tema es cultura popular en la política. Y claro, para hacer las respectivas aclaraciones, tenemos a nuestros invitados, el hermano Jonathan Cardosa. Mucho gusto. Buenas noches. El hermano Guillermo Milián. Buenas. El hermano Mauricio Hernández. Un gusto estar acá con cada uno de ustedes. Y su servidor Luis Hernández, el cual se me ha dotado del privilegio de ser el moderador en esta ocasión. Y para dar inicio, primeramente quisiera hacer una pregunta para hacer las respectivas aclaraciones. Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué es la cultura popular? ¿A qué se refiere? Bueno, más que todo la cultura popular es sobre lo que se vive en cada país y lo que está en todos los países, digamos. Sus costumbres, sus gastronomía, básicamente es todo lo que pensamos sobre cultura en cada país, es que nosotros, pues, nos han enseñado desde pequeños nuestros padres y de sus padres, así, generación tras generación. Y con la cultura popular es sobre qué es lo que está de moda ahorita, o lo que se quiere transmitir por la televisión, películas, música, demás medios de audiovisuales. Y pues en cómo está la cultura en la política, pues muchos de estos pues utilizan estos medios para que lleguen a más personas. Quizás solo añadiendo, su origen, ¿verdad?, se da antes del siglo XIX, en manos de los sectores nacionales, y lo que usaban en ese momento era la tradición y el folclore. Y algo también añadiendo a eso, ¿verdad?, que ellos mantenían la pureza de la cultura, no se dejaban contaminar de las tendencias internacionales ni de la moda, lo que hoy en día está pasando, ¿verdad? Entonces, quizás sabiendo ese origen, ¿verdad?, para que vayamos adentrándonos a lo que es la cultura popular en este tiempo. Quizá ahondando un poco en la pregunta, quisiera preguntarles, ¿será que aquí en El Salvador hay alguna transculturización? Sí, más que todo porque, bueno, digamos que Latinoamérica quiere parecerse a Estados Unidos, o un país, digamos, que a veces nosotros digamos que es de primer mundo, ¿verdad? Si un país tiene un tipo de moda, lo queremos copiar, así como el tiempo de los emos, ¿verdad? Que muchas personas que de allá, porque veían que todos eran pelo así largo, aquí querían serlos igual. También con sus famosos, ¿verdad? Que nosotros admiramos a estrellas de Estados Unidos o de otros lugares, pero aquí no. Entonces eso, digamos que ha afectado porque no deja como a la cultura o al arte del propio país. No sé si tienen una opinión sobre eso. Pues quizás solo agregando, sí, en verdad siempre el país ha sido transculturizado, porque si nos vamos a la historia, ha existido el punk, han existido los rockeros, han existido los góticos, todo eso viene de arriba, pues, ¿verdad?, de Norteamérica, entonces de Canadá, Europa, y ha bajado hasta nuestro país y hemos visto, pues, esas tendencias en las personas, ¿verdad?, y que adoptamos ese tipo de cultura, incluso la misma vestimenta también se puede ver en la moda, pues, ¿verdad?, de que somos transculturizados en ese aspecto y en otras cuestiones, pero tal vez ahí nuestro hermano ahí, Guillermo, quisiera ahí decirnos también. Es así de simple, o sea, solo se puede ver de que sí estamos transculturizados, así se dice. Como dijo el hermano, con la forma de vestirse de todos aquí, cortes de pelo, todo, manera de maquillarse de las mujeres, todo tipo de gustos de la gente. Mayormente eso se ve en los niños, eso de seguir modas de otros países y eso. Si no hay nada más que decir con respecto a esta pregunta, me gustaría concretizar.
Entonces podríamos comprender como cultura popular a todo aquello que es seguir una tendencia, aquello que por simple definición es moda, a esa cultura la cual es la que la mayoría de jóvenes siguen actualmente. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se relaciona con la política? Bueno, con la política, como lo he comentado antes, muchos de los políticos quieren llamar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque a un joven normalmente no le interesa la política. Digamos que desde los 14, 18 años, un joven adolescente no está para pensar como qué es lo que yo puedo aportar a la sociedad o qué es lo que yo quiero hacer en el futuro. No, o sea, un joven, digamos que va a pensar, pues, ahí nada más. O sea, lo que yo quiero no le va a afectar a nadie. Es lo que uno piensa. Entonces, ¿por qué quieren los políticos a los jóvenes? Se ha dado casos de que un partido de México ha contratado a influencers o así a TikTokers a promocionar su partido político. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso? Pues porque quieren llamar la atención a los jóvenes, porque saben lo que ellos influencian, por eso se les dice influencers, porque influencian a las personas. Entonces, la cultura popular también, o sea, no solo por los influencers, sino por la música, las películas, o sea, todo lo que sea audiovisual se puede dar un mensaje. Entonces, la cultura popular también, si un partido político sabe cómo usarlo, va a saber cómo transmitir un mensaje. Quizás añadiendo ahí, como país no somos la excepción, ¿verdad? Y bueno, tenemos a un presidente de que nunca en la historia había habido un presidente tan joven en este país, y la forma como él vino y impulsó su carrera política fue por medio de las redes sociales, cosa que los medios tradicionalistas o los quizás partidos un partido común no hacía, ¿verdad? Ajá, entonces, o sea, hacía transmisiones así en internet. Cabal, lo tradicional, ¿verdad? Por eso dije medio tradicionalista. Entonces, pero vino el presidente y usó los medios ya actuales, ¿verdad? Redes sociales, Twitter. Entonces, con lo cual le dio bastante impulso, porque la juventud, o sea, hoy en día pasa más metida en estas tipos de comunicaciones, ¿verdad? Y llega en un instante, pues, conectó, ¿verdad? Ahí con los jóvenes. Entonces, allí fue donde él alcanzó la mayoría de votos y pegó una arrastrada completamente, pues, a la oposición. Entonces, y ahora en día también los que están en la asamblea, o sea, muchos de los que están ahí son jóvenes, pues, y hay unos que se notan definitivamente que son jóvenes preparados, pues, ¿verdad? Pero sí, la cultura también está influenciando en la política, en unos países para mal, lastimosamente, ¿verdad? Y eso también es algo que tenemos que tocar quizás más adelante, ¿verdad? En lo cual está afectando, ¿verdad? Países como Canadá, como España, como Francia. Entonces, Europa se está viendo bastante influenciada por esto. Países como desarrollados, digamos. Correcto. Que básicamente se están dejando llevar por eso. Y el problema es de que, o sea, están metiendo ideologías con las cuales no tienen ni base, sino que, por eso dice la palabra, ideología, o sea, solamente viene de una idea, pero a quienes está afectando más es a los jóvenes hoy en día. Entonces, y por medio de las redes sociales, o sea, ellos se creen cualquier cosa, y entonces en eso también se está metiendo bastante dentro de la política, y lastimosamente, pues, no es para bien, sino que es para mal, y estamos viendo cómo va en decadencia la moral, va en decadencia la misma sociedad, pues, la familia. Incluso aquí tenemos la Biblia, ¿verdad?, que se quiere sacar de todos los medios. Entonces es bien complicado esa situación. No sé si ahí nuestro hermano Jaime quisiera agregar. Bueno, con eso un poco dice sobre qué es lo que nosotros nos dejamos impulsar por nuestras emociones. Y las emociones, quieras o no, nos pueden definir. Y hace poco escuché sobre una entrevista a Agustín Laje que decía
las emociones pueden ser políticas, porque quieras o no, nos pueden influenciar eso. Y pues muchos de estos ideologías han usado eso. ¿Por qué? Porque quieras o no, quieren llamar a la mayor parte de personas, quieren llegar a los que se creen, bueno, que se consideran, digamos que poco, ¿verdad? Porque son unas minorías, pero quieren llegar a eso. Entonces, por esas cosas, digamos que han intentado como incluir a todo, a pesar de que no tiene una base para que pueda aportar algo ahí. Quizá concretizando y yendo a unos casos particulares, ya metiéndonos de lleno a la respectiva pregunta, podríamos ver casos como los videos que circulan en redes sociales en países como España, países en Europa de primer mundo, en los cuales se ven que en instituciones gubernamentales están haciendo literalmente TikToks. Literalmente llevan a TikTokers para bailar en plenas asambleas, en plenas organizaciones que son de suma importancia. Y viene a mi mente la siguiente cuestión. Yo desearía preguntar, ya que entendemos la cultura popular como todo aquello que la masa joven sigue, y quizá el gobierno actualmente en diferentes naciones definitivamente está dejando que se adentre en la política. Casos concretos podemos ver el presidente Joe Biden, que para tiempos de pandemia eligió como portadora a Olivia Rodrigo, una adolescente, artista, cantante, influencer, a decirles por qué deberían de ponerse mascarilla, en lugar de poner quizá a una persona especializada en ese campo. Y casos concretos podemos ver en infinidad de ejemplos, de naciones, de países, pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que el dejar que la cultura popular o en sí de la juventud se adentre en la política es un bien o es un mal? Digamos que es una espada de doble filo, porque así como el caso que dijiste, llamó a una cantante, una que está de moda, ¿verdad? Que es como ella da ese mensaje y ese mensaje llega a 1 millón de personas o más. Quieras o no, alguno de ellos va a hacer caso, porque un adolescente, pues, quieras o no, es como, tiene una mente limitada, por así decirlo. O sea, un adolescente está aprendiendo, pero muchas veces se deja influenciar por pequeñas cosas. Entonces, cuando en ese caso de que la concientización, creo que sí, perdón, muchas veces, quieras o no, puede dar un buen negocio, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando se quiere dar un mensaje que va en contra de la palabra de Dios? O sea, claramente está afectando ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? No sé si ahí mi hermano puede responder. Bueno, en sí, siempre, ¿verdad? Ya que tocamos la palabra de Dios, pues el problema es de que el joven es inconstante en el camino, dice la palabra, ¿verdad? Y quizás, poniendo una historia como ejemplo, está la historia de Rehoboam. Entonces, este era un joven, un rey, el cual vino y sabiamente al inicio fue a pedir consejo a los ancianos, aquellos que ya tenían un recorrido, y según la historia dice de que está en el capítulo 12, por cierto, en Primera de Reyes, para que pueda buscarlo ahí en su casa, para que vea que no le mentimos, dice de que él le pidió consejos a los ancianos, y los ancianos sabiamente le dijeron, mira, trata bien al pueblo, bájale la carga que tienen de los impuestos, no los presiones. Y vino el joven y no se quedó solo con esa opinión, va. Y se fue donde los cheros, donde los amigos, donde los jóvenes, ¿verdad? Donde los influencers. Entonces, ¿y qué le dijeron ellos? Le dijeron lo contrario.
no hombre bicho, mira, si vos haces eso, o sea, te vas a pasear en el reino, mejor presionarlos, mejor... No te van a respetar si no Sí, haces. correcto, o sea, no te vas a dar como tu lugar y mejor subirle más a los impuestos, presionarlos más y ya vas a ver que, o sea, vas a ser el mejor de los reyes. En pocas palabras, quizás a los salvadoreños lo estoy hablando, ¿va? Pero ¿qué Si no, fue no el sos resultado? hombres. O sea, el resultado fue de que el reino se le dividió, o sea, se echó encima al pueblo. Es el problema también de que jóvenes tomen decisiones, o sea, como lo que se estaba hablando, ¿verdad? O sea, decisiones que son importantes. Y digamos que se echó el reino de, digamos, décadas o siglos quizás, o sea, Correcto. de un proceso que digamos que ha costado para mantenerse así. Entonces, no quito que hayan jóvenes tal vez de que sean preparados, que quizás eso tendrían que ver, ¿verdad? ¿Cuál es su currículum de vida, ¿verdad? O sea, ¿qué ofrecen ellos? Tampoco se les va a excluir, pero, o sea, En un yo puesto tan considero de que importante. tiene que ir mitad y mitad, ¿verdad? O sea, haber gente que ha tenido su recorrido y gente joven que quiere adentrarse en esta rama de la política para que también no se deje ir solamente por las emociones. Si no hay nada más que decir, concretizando, ya que siempre creo es necesario dejar una idea general acerca de lo que se ha hablado, podríamos decir que es una espada de doble filo. Sí. El adquirir, el venir y dejar que se adentre la juventud en la política, porque más en concreto, si vamos a personas que tal vez no hayan tenido experiencia o algún tipo de estudio en ciencias jurídicas, o que no tengan la madurez y sabiduría para saber llevar un reino, en este caso un país, podemos institucionalizarlo y usar los tecnicismos que nos sean convenientes, pero el joven definitivamente es una mente inmadura. Hay jóvenes, claro está, no lo vamos a negar, que tienen mentes quizás sobresalientes y a su corta edad tienen una sabiduría quizá envidiable hasta para algunas personas de mayor edad, pero innegablemente debemos comprender que la edad trae sabiduría. Ese precioso regalo de Dios que nos es otorgado conforme pasa el tiempo y conforme a las experiencias que vivimos. Por lo tanto, hay cierto riesgo al venir y adentrar cierto tipo de juventud a ser los mandatarios, a ser los legisladores, para que ellos decidan cómo es que llevaremos el pueblo. Y lastimosamente se ven muchos casos de eso, pero si no hay nada más que decir con respecto a este tema, a esta pregunta, vamos a pasar a la siguiente, la cual me gustaría hacerle al hermano Guillermo. Me gustaría que me respondiera, primeramente él, claro está, después nosotros podemos añadir a lo que él diga. Me gustaría saber qué debería hacer la iglesia con respecto a esto. ¿Qué debería de hacer o de ser? ¿Qué debería de hacer la iglesia con respecto a estos temas? Pues, primeramente, o sea, pienso yo que instruir a los jóvenes, instruirlos para que en dadas ocasiones, como por ejemplo eso de la política y eso, no cometan errores y, o sea, tengan buenas decisiones. Así de simple, instruirlos de manera correcta para que no hayan errores en lo que ellos hagan. Por así decirlo, sería como que tenemos que tener un criterio propio. Básicamente la iglesia nos enseña, bueno, de todo. O sea, hemos estado aprendiendo de economía, finanzas, y al día siguiente podemos estar estudiando la escatología. Entonces, pero al final de cuentas, nosotros creamos nuestra propia, ¿cómo se diría? Propio pensamiento, por así decirlo. Entonces, la iglesia puede hacer eso, puede darnos como las herramientas para tener un criterio propio. Decir, eso está bien o eso está mal. Como, bueno, voy a poner un versículo aquí, ¿verdad? 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿por qué estamos permitidos o estamos muy, digamos,
dejándonos influenciar por tantas cosas que están pasando culturalmente. Sí, nos puedes dar, digamos, una película, salga, bueno, la famosa de Buzz Lightyear, que salió la escena de LGBT. Pues, para algunos digamos que fue una simple escena, pero claramente para nosotros es un mensaje. Entonces, y está dirigida para los niños. Entonces, lo que dice aquí, tenemos derecho a pensar en algo, pero claramente nosotros decidimos cómo vamos a seguir en ese camino. Quizás añadiendo ahí, y es bien importante, y ahí podemos ver, o sea, cómo los medios, pues, ¿verdad? O sea, influyen en ese aspecto, ¿verdad? O sea, cómo la cultura también influye, y es lastimoso, o sea, que tipo de películas como esta, pues, estén adoctrinando, porque eso es la cuestión, adoctrinar a los niños, pues. Imagínense lo que pasó, o sea, quizás poniendo ahí la parte, ¿verdad?, cultural acerca de la película de Mario Bros. O sea, fue lo contrario, o sea, llevó críticas, ¿verdad? Y fue bastante polémica por la canción que le hizo ahí a la princesa. O sea, yo digo, y es un pinche muñeco, pues, ¿verdad? Entonces, pero decían de que estaba oprimiendo ahí, que a la mujer la estaba acosando, ¿verdad? Estaba acosando. Entonces, es bien complicado porque es lo que estamos viendo. Y quizás solamente poniendo, ¿verdad?, esta parte, o sea, ¿qué debería de ser la iglesia? La palabra de Dios dice algo bien claro, y es de que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. O sea, aquí se viene a aprender. O sea, nosotros somos bien claros de que aquí se instruye al joven. Tenemos lo que son seminarios, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad?, quizás solo para añadir, es el campo de la batalla de la mente. Porque muchas veces de afuera nosotros traemos una mente que pensamos no poder, ¿verdad? Pero mírenos ahora acá, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros hemos pasado un proceso. Y es ahí donde Dios nos ayuda también a que podamos tener una sabiduría, así como yo le puedo brindar, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Salomón, pues, verdad? Salomón pidió sabiduría a Dios. Y dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él lo da. Entonces, para mí, la iglesia tiene un rol bien importante, porque la iglesia está a nivel mundial y hay una cantidad de personas que son creyentes. El problema es de que no todos se quieren adentrar, ¿verdad?, a conocer acerca de estos temas. O sea, a muchos que catalogan como la política no tiene que ir ligada de la iglesia, ¿verdad? Y en sí, o sea, no podemos como enrolarnos en ello, ¿verdad?, así directamente. Pero también depende de nosotros el día de mañana que no vayamos a estar diciendo, ay, este presidente o este mandatario o los de la asamblea, si nosotros mismos también somos los que no hemos venido y quizás hecho luz a las personas, ¿verdad? O ver realmente quién podría conllevar una mejor quizás sociedad, ¿verdad?, en medio de un país. Entonces, considero yo de que la iglesia sí tiene un rol bien importante en cuanto a este tema. Entonces, puntos importantes a aclarar. Instruir a los jóvenes. Instruirlo a los jóvenes. Sería lo mejor. Quizá la iglesia debería adoptar una posición no autoritaria, no de mandato, pero quizás sí Como una ayuda. Como una ayuda y herramientas, como bien decías, para generar un criterio propio. Y quizá no necesariamente está ese viejo tabú, el dogma de no mezclar religión con política, pero quizás sería bueno el comprender que no necesariamente tienen que ir desligados, así como el que dice la ciencia no es de los creyentes. Correcto. Con lo cual estoy totalmente en desacuerdo con ese postulado. Un creyente puede perfectamente adentrarse en el mundo de las ciencias, sin, claro, perder sus valores, aquello que lo define y convicciones. Pero para no irnos más por las ramas, pasaremos a la última pregunta, la penúltima pregunta. ¿Por qué es necesario conocer este tema? ¿Por qué piensan ustedes
que deberíamos adentrarnos, que la sociedad en general debería conocer este tema? Esta es la última pregunta. Sobre la cultura popular. Sobre la cultura popular en la Cultura política. En la política. Ajá. Pues que muchas veces, quieras o no, hay gente que se aprovecha de gente. O sea, muchas personas pueden aprovecharse de una desde así, sin siquiera, digamos, a la fuerza. Digamos que yo puedo convencer aquí a mi hermano de que, mira, vayamos a, no sé, allá a la calle, va, a pasear, va. El Cocktail of Dreams. Ajá. Entonces, como que No sabe qué. se sabe ahí. Ah, sí, el varón. Pero entonces, ¿qué pasa? Bien Yo lo bonito. estoy convenciendo, pero no lo estoy, digamos, diciéndole a la fuerza, autoritariamente. No estoy diciendo como que, mira, vamos allá. Sino estoy diciendo, hey, mira, vamos a tal lugar, va. Entonces, muchas veces los políticos usan eso, usan los pequeños detalles, los pequeños mensajes, digamos, suaves para que puedan llegar a los votantes. Entonces, tenemos que aprender que muchas de esas cosas de la política popular pueden llegar de todos lados, de la música, películas, siempre va a haber un mensaje ahí, quieras o no. Entonces, es bueno conocer estos temas porque así uno aprende y así uno sabe diferenciar la realidad sobre la ficción y también a tener el criterio propio, más que todo, pensar por uno mismo, no porque uno quiere que piense como él quiera que yo piense. Entonces esa sería como mi respuesta, es lo que yo quise. Para mí, la verdad, yo siento de que tienen que estar enterados de eso porque, como ya habían dicho, la política y todo eso, o sea, está idealizando a la gente, lo tiene como una idea. La mayoría de gente que cae en ese tipo de cosas es porque son de mentes débiles. Pues ya teniendo conocimiento sobre eso, creo que ya podrían como prepararse y empezar a ya corregir a los hijos y, ¿cómo se diría? Diciéndolo así, quitándole ese tipo de... Ideología, pensamiento. Ajá. Para poder instruir a sus hijos. Ajá, de manera simple, simplificando, para poder instruir a sus hijos, saber eso para no dejar que caigan en ese tipo de cosas. Quizás, bueno, nosotros tendríamos que conocer este tema y me gustó una parte que dijo él al final y solo quizás voy a adentrarme un poco más. Viene una generación aparte, o sea, detrás de nosotros y aparte de los hijos que podamos tener, ¿ve? Entonces nosotros tenemos que instruir tanto a la nueva generación, ¿verdad? A nuestra familia también, para no caer en los errores, como dije, ¿verdad? Y que es real, o sea, usted lo puede ver, hay noticias acerca de ello, pues, de otros países que están hoy en día decayendo y quizás no cometer esos errores el día de mañana y me gusta una parte que mencionaba, si no me equivoco, Agustín Laje, o sea, que el día de mañana que tu hijo te diga, ajá, ¿y qué hiciste, papá? Cuando estaba dándose esta situación, o sea, ¿qué tanto te informaste? ¿Cómo actuaste? Entonces, va a ser bien difícil, pues, ¿verdad? Y darle una respuesta, o quizás no dársela en ese momento, ¿verdad? Y Jugando la Play estaba y quizás... cabal, o sea, no o hacía viendo nada. fútbol, ¿verdad? Ajá. Endeudándome para la Play 5. Cabal, Ajá. es que mire, realmente la iglesia, o sea, como lo dije al inicio, ¿verdad? Tiene un rol muy importante porque se ignora mucho. En estos temas se ignora mucho y hay mucho dogmatismo, que ese quizás sería para otro tema, ¿verdad? Pero es el problema de que el cristiano, ¿verdad? No quiere conocer, no quiere en verdad salir de la ignorancia. O sea, quiere permanecer siempre arraigado al tradicionalismo. La zona de confort, digamos. Y el problema es que el día de mañana, o sea, la generación que viene, o sea, detrás de nosotros, o sea, va a vivir otras cosas que
O sea, les digo, vamos para peor, pues, ¿verdad? Y esto de la política, o sea, o de la cultura en la política se está poniendo bien complicado. Entonces, quizás, ¿verdad? Lo invitaría a leer el libro negro de la Nueva Izquierda, La Guerra Cultural, y también el nuevo libro, ¿verdad? Que se acaba de sacar también, que es Generación Idiota, de Agustín Entonces, Que de ni es Agustín Laje, ni ¿verdad? promoción Los ni tres. nada. Entonces no estamos promocionando, sino que No nos pagan. en verdad es un conocimiento bien real acerca de cómo está viviendo hoy la sociedad. Entonces la iglesia tenemos que adentrarnos a ello también, pues, ¿verdad? Para dar guerra cultural. Sí, más que eso. O sea, como dijo aquí el hermano, de esos 3 libros no es promoción ni nada, ni nos pagan, bro. No. Pero es ¿Se importante, puede regalar? es importante conocer eso. Sí, amén. Pero más que todo, importante es leer. O sea, aquí, pues, más que todo se prioriza el leer. ¿Por qué? No es porque nos queramos parecer más intelectuales, sino porque nos llena de conocimiento. Entonces, hay un dicho que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, claro, es importante conocer la historia, es importante conocer la actualidad también. Entonces, es importante conocer todas las cosas que están pasando actualmente en la sociedad, más que todo. Perfecto, esa sería la última pregunta. Y antes de finalizar, me gustaría saber qué tiene cada uno de ustedes para decirle quizá a la juventud que nos está viendo, que nos podrá ver en posteriores días, en posteriores años. ¿Qué mensaje tienen para la juventud y para la sociedad en general? Jonathan. Pues básicamente, un mensaje claro es que pues hay que leer. Aunque parezca muy difícil, ¿va? A mí me cuesta también, pero empezar a leer es como empezar a caminar. Te va a costar al principio, pero ya después puedes empezar a leer algo. Lo importante es leer eso, más que todo la Biblia, ¿va? Pero así empezar a leer, no sé, un libro sobre cómo llevar las finanzas, un libro de cómo puedes tener un orden en tu vida, hasta poder, un libro así de ciencia ficción, bro, hasta eso, pero es importante leer, tener conocimiento más que todo. Hace que un joven así que lea es muy difícil de ver. Así que yo, eso diría un consejo para los padres también, es que influyan a sus hijos a leer desde pequeño, porque vieran que hace un cambio, más que todo. El hábito de la lectura. Guillermo. Pues nada más decirles que piensen por ustedes mismos y que no se dejen llevar por tendencias. El gobierno hace parecer que son buenas, pero no. No escuchen Bad Bunny tampoco. Amén. Amén, otra vez. Amén. Hermano Mauricio. Quizás, ¿verdad? Con la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Quizás para la juventud, ¿verdad? Nunca se subestimen, ¿verdad? Vengan a los pies de Dios. Créanme, en verdad, yo le puedo decir, y aquí tengo personas que yo he ido viendo el desarrollo en ellos, ¿verdad? En esta congregación, que Dios hace algo maravilloso. Entonces, y no solamente en el área espiritual, que es lo importante, sino también en el conocimiento. O sea, aquí se desarrolla la gente, entonces busque una congregación donde le enseñen, donde le instruyan y lea, ¿verdad? Lea sobre todo el manual de vida, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que esta lleva toda verdad, dice la misma palabra, y lea cualquier libro que le edifique, ¿ya? O sea, no lea tonteras, paquines, Ni nada de eso. Crepúsculo, ni nada. Ajá, de esas cuestiones no. Pero lea cuestiones que le edifiquen, ¿verdad? Y créanme en verdad de que ha sido un gusto, ¿verdad? Con cada uno de ellos tocar este tema, porque sí es algo bien importante en lo cual la juventud tenemos que adentrarnos. Esa es mi conclusión. Por mi parte, pues comparto cada uno de los puntos que han tocado los hermanos, temas verdaderamente importantes y hábitos los cuales quizá deberíamos inculcar en las generaciones postreras. E incluso los jóvenes que estemos viendo esto, incrementar el hábito de la lectura, un hábito verdaderamente saludable. Y como dijeron, claro, hay que ser selectivo en ciertas cosas. No vamos a leer cualquier cosa, no nos va a edificar de nada el leernos los 2 libros de 50 sombras de Grey, o yo creo que más, creo que hay más, pero
buscar todo aquello que nos edifique, que mayormente se encuentra aquí, en el manual de vida. Instar a los jóvenes, a todas las personas en general que adquieran mayor conocimiento y que no se dejen guiar por las falsas filosofías huecas que están actualmente predominando en el mundo, porque es fácil ir a favor de la corriente, porque no hay nadie quien critique, no hay nadie quien nos diga que está mal. Es fácil hacer eso, pero es mucho más gratificante el luchar por lo que sabemos que es correcto. Por lo tanto, sí instaría a toda la juventud en general que sean fuertes, busquen la fortaleza mental y espiritual y nunca se alejen del Señor. Busquen siempre de Dios, porque la iglesia usualmente es vista como monótona, Sí, ¿verdad? correcto. Usualmente se Lo ve vista... invitamos al campamento. Somos Exacto. cuadrados. Próximamente el campamento radical, 30 de junio, todos están invitados. Y eso, a veces se ve que hay cierta monotonía en la iglesia y nos ven incluso como pusilánimes, aguafiestas. Sí, Cuadrados, pero por lo menos, ¿qué tendrán nosotros que decirnos que somos cuadrados? ¿La vestimenta? A mí Yo me tengo- gusta vestirme de vestir, pero no quita que hay veces que yo vengo de forma que quizá algún cuadrado ortodoxo me diría, ese joven es del diablo. Sí, amén. Quizá podemos ver Bueno, que la no... camisa esa que muchos dicen que es como la camisa de las lesbianas, algo así. Ah, La roja, entonces... Pero a mí me gusta llevar camisa, no significa nada. por ejemplo, nuestra vestimenta no estamos sujetados a ningún tipo de código de vestimenta. No, define. ¿no? Hace poco también tuvimos ese juego de básquetbol. Ahí el hermano nos mostró un poco de su outfit, ¿verdad? Y básicamente eso. Nosotros hacemos actividades dinámicas, salimos, claro, ¿por qué no a confraternizar con los hermanos? Correcto. Vamos a galerías, vamos a metro, ¿qué? Tomar Vamos a café, diferentes Al actividades paintball. recreativas, vamos al paintball. Queremos ir al Galaxy Bowling. Exacto. Nada de eso nos condenará y nos exiliará de la iglesia o nos llevará al fuego Al eterno. infierno, ahí. No necesariamente es esto. No debemos de dejar de hacer las cosas divertidas únicamente por estar en Cristo, pero hay que entender bien lo que es diversión con libertinaje Sí, amén. y lo que es una libertad sana en la cual podemos disfrutar y gozarnos en sana comunión. Porque nosotros sí fomentamos a todo tipo de práctica la cual puede entretener. Partidos de fútbol, partidos de básquetbol, paintball, escalar una montaña, subir el volcán. Luchitas ahí. Exacto. ¿Perdón? Luchas. Ah, No, incluso quizás agregando ahí, ¿verdad? Para que no piensen tampoco que somos relajo y todo. También, Porque también. como Relajo. todo tiene su tiempo, o sea, también aquí se le instruye, como ahí decía El hábito de la nuestro lectura. hermano, acerca de finanzas, ¿verdad? O sea, aquí se le instruye al joven a que pueda emprender, ¿ya? Y eso Claro. es bien importante, pues, Amén. ¿verdad? Porque, como una estamos escuela- diciendo, ¿a quién le gusta el money? Va, el cash. O sea, aquí se le enseña cómo puede ganarse el dinero, pues, honradamente, ya, aclarando, para que pueda disfrutar de todas estas actividades que tenemos. Porque hacemos hasta venta aquí en la iglesia, allá andan vendiendo en las colonias y todo. Y nos conocen por ello, ¿verdad? Porque no somos de esos jóvenes que andan callejeando, ¿verdad? Por gusto, sino que de producción. Hay un objetivo, digamos. Correcto. exacto, sí, aclarar eso que quizá no... Ya está el temporizador. Vamos a ir finalizando y pues quizá aclarar eso. El hecho de que nosotros tal vez fomentemos ciertas actividades no quita que tengamos la madurez suficiente para tomar las cosas de Dios en serio. Y joven que ve esto, no le tenga miedo a la madurez. La madurez no significa ser un pusilánime aburrido y amargado. No, la madurez es saber que hay tiempo para todo. Sí, amén. Que hay tiempo para bromear en sana comunión, como lo estábamos haciendo hace rato, como incluso lo hemos hecho en este podcast. Tiempo Y hay- para reír. Exacto, hay tiempo de reír, pero hay tiempo para también tomarse las cosas con seriedad. Cuando se trata de tomar cosas las cuales sí tienen una importancia en nuestra vida, debemos tener toda la seriedad posible. Y a veces el joven le huye a eso. A veces el joven le huye a la madurez, a tomar las cosas con seriedad. Compromiso. Por lo tanto, los instamos a que adquieran compromisos con Dios. Y creo que cada uno de los que estamos aquí podemos decirle, no nos hemos arrepentido ni un solo día de la decisión que hemos tomado. Amén. Así es. Dicho esto, con esto finalizamos el podcast radical
relacionado a la cultura popular en la política, sin antes aclarar que habrá segunda parte la próxima semana. Y invitarlos a que puedan seguirnos. Exacto. En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Invitarlos a que nos ayuden, compartan las publicaciones, véanlo en YouTube, Ministerio Cristiano Jóvenes Radicales, en nuestra cuenta de Instagram, en la descripción, ¿verdad? Tendrán todos los enlaces a las respectivas redes. Aquí abajo. En la zonita. Facebook, Instagram, pueden seguirnos en todas las redes sociales, en YouTube pueden ver nuestros versículos diarios, los devocionales que se toman y los podcasts anteriores que han sido vistos. Activen la campanita para estar atentos de cuando subamos un nuevo video. Dicho esto, los instamos a que nos sigan, aprendan, vengan a la iglesia, congréguense, no le digan no a la palabra de Dios. Con esto finalizamos, que el Señor los bendiga. Dios les bendiga.